Vamos a ser muy sencillos. Voy a tomar una enseñanza tan rápida, práctica, express, que espero que sea contundente para lo que quiero manifestar. Tenemos nuestro parashá número 53. Eso es impresionante. ¿En qué momento pasaron 53 estudios? Realmente me impresiona porque cuando arrancamos en Bereshit 1.1, decimos arrancar en Bereshit 1.1 hasta llegar a terminar todo de Barín. ¡Wow! Eso se ve inmenso, 54 parashot. Pero ya estamos a puertas de un cierre más del ciclo anual. ¿La parashá cómo se llama? La parashá se llama Ha-Sinu. En hebreo se escribe Hei, Aleph, Sayin, Yud, Nun y Bat. Denme los valores numéricos, por favor. Hei vale 5, Aleph 1, Sayin 7, Yud 10, Nun 50 y Bab. ¿Qué pasó? ¿Perdieron el impulso? Bab. ¿Quién dice? Bien, hermano Héctor. Bien, 6. Por favor, suma esto. Hermano Miguel, sume 50, 60, 7, 1, 5 y 6. ¿Cuánto nos da? No alcanza a ver. No, yo le estoy dando los números. 50 más 10, 60, más 7, 67, más 1, 68, más 5, 73, más 6, 79. ¿Por qué dije, hermano Miguel, sume? Porque es que yo lo veo hacer números y es rapidísimo con los números. Impresionante. Entonces nos da un valor de 79. Hasinú, escuchar, oír, dice la palabra. Este parashá, con un valor 79, ya lo he enseñado 4 años. Esto mismo lo he enseñado 4 años. Entonces, pregunto, de los 4 años que ya he enseñado esto mismo, ¿qué significa 79? Le voy a dar un premio especial a quien me diga el número 79. ¿Qué significa? Porque 4 años lo he enseñado y 4 años ustedes han estado aquí sentados escuchando esta misma historia. Hoy Manantial está de aniversario, 30% de descuento, hermano Walter, 20% y 10 de parte mía, 30%. Entonces, el que dé la respuesta invitado con todos los gastos pagos, no hay ningún problema. ¿Qué dice? 7 y 9 meses. 7, dice aquí el hermano Miguel, 7 número de plenitud y 9 meses de la preñada. Ya está preparado para Hanukkah. Muy bien. 7 días de la semana, 8. ¿Eso es qué, perdón? Sukkot, bueno. Listo, ganemos tiempo. ¿Ustedes recuerdan lo que significa la tabla periódica de los elementos en química? ¿Qué significa? ¡Au! ¿Está segura? En la tabla periódica de los elementos en la química, eso lo vimos por allá en kinder, pre-kinder, veíamos eso. ¡Au! Lía. En la tabla periódica de los alimentos, el número 79, ¿qué significa? ¿Del qué dije? De los elementos. ¿Qué significa? A ver, Rebeca. ¿Quién dijo oro? Hermana, ahí no van. Oro, Padre nuestro. Sí, eso significa. Significa oro. No pregunté en el chat, qué pena. Los hermanos del chat. El elemento químico número 79 de la tabla periódica es, el elemento químico de la tabla periódica de los elementos es el 79, corresponde al oro. El oro que tanto le gusta a la gente, lingotes de oro. Pero ¿por qué traje a colación este número 79 en la parashá Hasinú? Porque este parashá, dígalo conmigo, es un parashá de oro. Este parashá vale oro. Y es un parashá profundo, pero muy sencillo, es un cántico, el cántico de Moisés. Pero para tratar de explicar el cántico de Moisés, no sé, estaba allí recibiendo en la alabanza cómo poder dirigir un momento, un resumen tan práctico, que nunca más, así como no olvidaron en 4 años qué significaba que nunca más olviden qué significa un parashá de oro.
Voy a tratar de hacer un ejercicio y espero ser gráfico con el ejercicio. ¿Qué tenemos ahí? Una puerta, dice el hermano. ¿Quién más? Voy a hacer dos ejercicios para... Una lápida, dijo el hermano. Las tablas, dijo la hermana. A todo lo que ustedes dijeron, todo eso está bien, es imaginación. Voy a tratar de hacer una figura y en la medida en que haga una figura, ustedes me van a ir diciendo qué significa esto. Entonces ya encontramos que esa lápida, esa tabla es la punta de un dedo, la falange de un dedo de nuestros 10 dedos. Y lo llamamos como una huella digital. En el argot técnico se conoce como una impresión dactilar. Esa impresión dactilar significa identidad. Cuando yo sé cuál es mi identidad, o sea, yo sé que mi nombre es Roberto Alfaro, pero tengo una identidad que me la entregó Adonai a partir del 6º mes de vida intrauterina. El ser humano tiene identidad. No se llama Roberto, no se llama David, no se llama Douglas, no se llama Javier. Se llama una impresión dactilar. Esa es la identidad que Yeshua me dio. Esa identidad de Yeshua HaMashiach me establece como hijo y me establece como pueblo. Entonces, cuando me establece como hijo y cuando me establece como pueblo, repito, desde el 6º mes de vida intrauterina ya estábamos siendo parte de una familia llamada Israel. Pero ¿qué ocurre? En el recorrido de la vida, en el propósito de la vida, muchos se apartaron, muchos se alejaron, muchos quedaron fuera del llamamiento y los llamamos ¿cómo? ¿Perdón? ¿Alguien lo dijo? Gentiles, o también los llamamos ¿cómo? Paganos, o también los llamamos ¿cómo? Impíos, incircuncisos, mundanos. Es la expresión tal vez más correcta, ¿no? Mundanos, homeless, homeless. Ahora, esa identidad que tenemos en la yema de nuestros dedos, tiene 3 características. Tome nota y esto nunca se le olvidará en la vida porque el parashá oro de hoy lo podemos resumir con esta enseñanza. Todo dibujo dactilar, nosotros tenemos dibujos dactilares en la yema de los dedos, ¿dónde más? En las yemas de los pies, ¿dónde más? ¿Dónde? Dactilar, no ombligar. Tenemos huellas quiroscópicas. ¿Dónde tenemos quiroscópicas? En la palma de la mano. Y tenemos pelmatoscópicas, ¿dónde? En la planta del pie. Yo no sé cuántos de ustedes en sus países, cuando niños, llevan al bebé recién nacido a una notaría y le colocan la plantica del pie. Eso se llama una impresión plantar. Ahí hay una identidad. Es decir, desde antes de nacer, el ser humano, cada uno de nosotros ya tuvo una identidad preestablecida por Adonai, quien me hace único en el mundo. Este dibujo, por más que se parezca entre cualquiera de nosotros, no existe ese dibujo absolutamente entre miles de millones de seres humanos en el mundo. No existe otro dibujo igual al tuyo. Eres único. Alguien puede decirse, wow, soy único. Hermano, yo creo que usted se levanta temprano en la mañana al shaharí y ves el espejo y te miras y ¿qué dices? Se me cayó el pelo. Dice, ay, pero ¿cómo estoy de gordo? No, usted se mira al espejo y le dice al que tiene al frente, le dice, eres único. Y eso vale mucho, soy único. Este dibujo, no voy a entrar a una parte técnica para no atormentarlos con la historia, pero este dibujo tiene 2 puntos que un técnico dactiloscopista investiga.
A este punto aquí, en la parte curva más alta, se le conoce como el núcleo o el centro. Y a su vez, donde se unen lo que se llaman las crestas, los dibujitos, cuando usted se mira su yema, ve todos esos dibujitos, esas formas se le llaman crestas papilares y surcos intrapapilares. Las crestas son las de alto relieve y los surcos pues son los de adentro. Son los surcos, como cuando en la agricultura se hacen los surcos para sembrar. ¿Están captando? Entonces, observen que donde se unen las crestas nucleares, las crestas marginales y las crestas basilares, ¿se forma qué? ¿Se forma qué? Un triángulo. Perfecto. A esa unión de los sistemas de crestas se forma una figura triangular y se le conoce como delta. El delta del río Nilo. El delta del río Nilo tenía los ríos Tigris y Éufrates, ¿recuerdan? Y se formaban 3 terminaciones y a eso se le llama, por eso se llama el delta del río Nilo. ¿Lo captan? Muy bien. ¿Qué observan entre este dibujo y el siguiente dibujo? ¿Qué parecido o qué diferencia tiene el uno del otro? Muy bien, hermano. Excelente, está muy bien. ¿Qué más observan? Muy bien, excelente. ¿Quién es tu papá? ¿Tu mamá? Perdóname. ¡Wow! Extraordinaria. Entonces, ¿qué observaste entonces? Melanie, dime. Hay un núcleo y hay 2 deltas. Muy bien. También pueden existir 3 deltas y también pueden existir 2 núcleos, pero no vamos a ir allá. ¿A dónde quiero llegar con la historia? Estas figuras, como están construidas allí, nos identifican la identidad del ser humano individualmente por siempre y para siempre. No hay manera posible que el ser humano cambie o altere el dibujo que Adonai estableció para cada uno de nosotros. Esta información vale oro, porque Hasinú vale oro. Ahora, en esta historia, estos sistemas de dibujos que nos dan una identidad, tienen a su vez una característica y es que nos van a mostrar que hasta la muerte de una persona e incluso la putrefacción del cadáver, aún los dibujos dactilares se conservan. Y los dice una persona que tuve la experiencia de hacer diligencias de exhumación de cuerpos, de 6 o 7 meses de haber sido inhumados, y aún todavía encontrar sus huellas, sus dibujos pelmatoscópicos, extraerlos del cuerpo, llevarlos a un laboratorio e identificar a la persona. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué hizo Adonai cuando nos estableció una identidad? Dijo, este es hijo de la casa de Israel. Y nada ni nadie lo puede quitar. Nada ni nadie lo puede cambiar. Ahora, ¿se les ocurre alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hace una persona, por ejemplo, en una cárcel cuando lo ponen preso? ¿Qué es lo primero que le toman? La fotografía y sus dibujos dactilares, ¿verdad? Puede tener 1000 nombres, se puede llamar de 1000 formas, puede tener 100 pasaportes, puede tener 100 ID distintos, pero cuando le tomen la huella, con 100 nombres, 100 pasaportes, su huella es única. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en África, donde esa huella llegue, será identificado porque es única para él. Estas impresiones dactilares entonces van a tener consigo 3 características que tiene una huella y que nos identifican el Parashá Hasinú. Número 1, escríbanlo en sus notas. Esta huella es perenne. ¿Qué significa la palabra perenne? Significa que permanecen para siempre. ¿Vamos bien? Para siempre.
Nosotros nacimos bajo una condición espiritual religiosa por herencia de nuestros padres, la gran mayoría de todos, los que estamos aquí y en las naciones. Aprendimos entonces la cultura religiosa del nivel 1, pero en algún momento de la vida Adonai nos pasó por aflicción probablemente, cada uno fue traído de una manera distinta, pero cualquiera que haya sido el proceso, Adonai nos llama y nos trae al segundo nivel. Entramos al contexto del nivel evangélico, entramos a un contexto denominacional, entramos a un contexto denominacional y conciliar, y entramos a un contexto de diferencias doctrinales en los concilios y en las denominaciones. Nosotros los de aquí no levantamos las manos, nosotros los de aquí no cantamos, nosotros los de allá no danzamos, nosotros somos pentecosteses, brincamos y remolineamos y esto y etcétera. Y entonces amamos a Dios, pero yo no puedo ver al hermano del otro concilio o de la otra denominación porque esos son falsos. Nosotros tenemos la verdad. Y yo me pregunto, ¿de dónde aquí la Biblia, que supuestamente leemos todos la misma Biblia, de dónde aquí el hombre tiene un pensamiento en el que su diferencia depende de una denominación o de un concilio? ¡Error! Nuestra identidad ya está establecida y es perenne. Nada la puede cambiar porque Adonai la estableció, repito, desde la bien. Dice, en lo oculto me formaste, ¿recuerdan? Y desde el vientre de la madre ya tú me habías escogido. Número 2, son perennes. Número 2, son inmutables. ¿Qué significa que sean inmutables? Que no van a cambiar. Usualmente, por ejemplo, una persona cuando ingresa a una cárcel, a una prisión, una persona que tiene antecedente, recorrido criminal, usualmente utilizan, por ejemplo, los ladrillos, las paredes, el piso, el cemento, y toman sus huellas y hacen esto. Las frotan con tanta fuerza que logran borrarlas. Es decir, les quedan los dedos completamente lisos. ¿Qué hacen? Destruyen el dibujo, destruyen su huella dactilar, de tal manera que cuando les van a tomar la impresión, ¿qué ocurre? Pues no hay nada. Entonces dice, los he burlado. Pero resulta que a los 15, 20 días, ese dibujo nuevamente reproduce exactamente igual al anterior, idéntico. Entonces el segundo punto es que son inmutables. Cáptenme esto espiritualmente, no les estoy dando una conferencia criminalística, les estoy dando una palabra espiritual. Soy perenne porque cuando yo vine a Torah, en mi raíz, en el contexto toraico y aprendí de la Torah, yo soy perenne. Yo no puedo estar hoy aquí y mañana diciendo, ay no, yo como que mejor me regreso para el nivel 1, el nivel 2, porque pues a mí me gusta ya. Yo me acuerdo que yo en la religión aprendí en Semana Santa a flagelarme. Y me hace falta flagelarme un poquito. Por favor. Pero eso parece irónico, pero hay mucha gente que hace exactamente eso. Se regresan a sus contextos religiosos o a sus contextos denominacionales y pierden el núcleo y el enfoque para el cual Adonai les ha llamado. Número 2, son inmutables, aunque pretendan borrarlas. ¿Qué otras cosas hacen? Por ejemplo, usted se corta, usted está en la cocina arreglando las papas, las zanahorias, se cortó. El dibujo sufrió una herida. ¿Qué va a quedar en ese dibujo? Una cicatriz, excelente. ¿Y se perdió la identidad de la persona? ¿Qué hace la cicatriz ahora? Se convierte en el método más fácil de identificarlo, porque esa cicatriz lo hace único también. Es decir, pese a todo lo que tiene, la cicatriz ahora ayuda a su identificación. ¿Vamos bien? Tercero, estos dibujos son diversiformes. ¿Qué significa diversiformes? Significa que en todo el mundo hay muchas formas. Bueno, ahí tengo que hacer una pequeña corrección. A ver si puedo hacerlo breve. No era mi intención hacer todo esto, pero ya que ustedes están tan interesados en el tema, les voy a ayudar un poquito más. Entonces,
Dijiste, hermana Sandrita, que hay de diferentes formas, pero realmente en el mundo entero solo existen 4 formas, no más. ¡Qué cosa maravillosa! Como diría un cubano, ¡qué cosa maravillosa, caballero! Adelante. Multiversiformes. Diversiformes. Entonces se los voy a colocar. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Número 1. Observen el dibujo número 1. Melanie, ¿qué hay en ese dibujo? Tan linda mi Melanie. Ay, tan bella. Unas rayitas. Sí, surcos, pero mejor, ¿qué le falta a ese dibujo? ¿Perdón? El o los deltas, ¿y qué más? Bien, vamos bien. Entonces este no tiene ni delta ni núcleo. Uy, pero eso yo lo aprendí en un año. Ustedes lo aprenden en 3 minutos. Me da una vergüenza decirles esto, hermanos. Sí, la mente de Yeshua. Entonces, como este dibujo no tiene ni núcleo ni delta, se llama A. ¿A qué? Adelto. A saber. Cuando le pregunte el próximo año, dígame, a saber. Y ya todos nos acordamos. Significa adelto. La palabra A antes de una palabra significa que no tiene sentido. Anónimo. Antisocial. Adelto. Sin. La palabra A significa sin. Sin núcleo y sin delta. Vamos bien. Luego aparece un siguiente dibujo. Observen. Que tiene núcleo y tiene delta. Luego tenemos un tercer dibujo que tiene ¿qué? Que tiene núcleo y que tiene delta. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Muy bien, que uno está al lado derecho y el otro está al lado izquierdo. Eso es importantísimo. Y finalmente tenemos otro dibujito, que ya lo hicimos, en espiral. Y hay una acepción, digamos, a esta forma, y es esta, que tiene un núcleo acá, tiene un núcleo acá, y también tiene un delta acá, y también tiene un delta acá. Se llama un bianciforme, 2 formas. Esos son los dibujos que existen en el mundo. Todo ser humano en el mundo tenemos o uno de estos o todos a la vez. Usted puede ahora empezar a mirarse sus huellas y va a decir, ay, mire, Sandra, mira, yo todos los que tengo son para la derecha y usted me salió de la izquierda. Imagínense. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Concluyamos la historia porque no voy a seguir con una clase de dactiloscopia tan interesante el tema, ¿verdad? Apasionante, muy interesante. Muy bien. A los que traen el núcleo al lado derecho se le llama destrodelto, lado derecho. Los que tienen el triangulito a la derecha con respecto al núcleo. Los que tienen el triangulito al lado izquierdo con respecto al núcleo se llaman sinistrodelto. Sinistrodelto, siniestro al lado izquierdo. Y los que tienen el círculo y 2 triangulitos se le llama bidelto, no con B larga, sino bidelto con B pequeña, 2 deltas, bidelto. Este también es un bidelto, tiene 2 deltas, está dentro de la categoría de los bideltos. Bidelto bianciforme. Hasta ahí. ¿Por qué mencioné toda esta historia, hermanos? Porque el cántico de Moshe es el antepenúltimo parashat antes de cerrar nuestro estudio de Torah anual. Y el cántico de Moshe tiene una característica especial, muy importante, y solo voy a hacer una pequeña mención al respecto. Escúchenme esto, por favor. Cuando nosotros leemos nuestra porción de la Biblia Reina Valera, nos vamos a encontrar con un versículo extremadamente importante que dice, haremos y obedeceremos. Para hacer y obedecer algo, primero es necesario hacer ¿qué? Excelente. ¿Quién lo dijo? Hermana Adriana.
escuchar. Te sentó muy bien la montada de toro ayer. Ella se bajó del toro y dijo, ay, pastora, estoy sana de la columna, míreme, quedé reparada. Porque estábamos en Shabbat, había sanidad. No fue el toro, fue el Shabbat. Entonces, haremos y obedeceremos. Para hacer y obedecer se hace necesario primero, Hasinú, escuchar. Porque cuando no escuchamos, muchos oyen pero no escuchan. Usted le dice a su hijo, mi hijo, por favor no salga, son las 10 de la noche, ¿para dónde va a esta hora? Psst, se fue. ¿Por qué? Oyó, pero no escuchó. Por ahí a las 2 horas llaman. Familia Juanches, ¿sí? ¿En qué le puedo servir? Mire, le hablamos aquí del comando de la policía. ¿Usted tiene un hijo que se llama Juanches Chiquito? Sí, por favor puede venir por él. Lo tenemos aquí en este momento detenido por una situación. ¿Usted nunca le ha pasado una situación como esa? Porque cuando no oímos o oímos pero no escuchamos, significa que desobedecemos. Y cuando desobedecemos, ¿qué trae como consecuencia la desobediencia? Pecado, problema, muerte, una maldición. La consecuencia del pecado es desobedecer. Entonces, en estas porciones, cuando entendemos oír y escuchar, hay una diferencia, y la diferencia es claramente establecida por el hebreo, ya que al escuchar lleva implícita la palabra obediencia. Shema Israel, ¿qué dice? Escucha Israel. Un momento, pero pastor, eso es para los de Israel. Nosotros somos de Costa Rica, pastor. ¿Usted no ha escuchado eso? Pastores, nosotros somos de Colombia. ¿Qué tiene que ver Shema Israel? ¿Por qué no dice Shema Medellín, cabina 8? ¿Por qué no dice Shema Alajuela? No, dice Shema Israel. Entonces la pregunta del millón es, ¿el Shema es solamente para el pueblo de Israel o el Shema es para todo creyente en su palabra? Pero un momento, porque si eso fuese así tan fácil como ustedes lo indican, para todo creyente, según lo que ustedes me están diciendo, entonces todo creyente no estaría ni en religión ni en teología, sino estaríamos en la Kadosh Torah. La diferencia aquí radica en que la gente tiene una trayectoria de carácter religioso poderosísima por demás, pero no un corazón puesto en Yeshua HaMashiach. Entonces la gente entra en un conflicto por el nombre. ¿Pero por qué ustedes utilizan Yeshua HaMashiach? Porque es Yeshua el Mesías. Entonces entramos en conflicto con las celebraciones de Yom Teruah y la celebración de Yom Kippur. Tenemos a Yom Teruah celebrando Yom Teruah. ¿Qué celebramos en Yom Teruah? 4 reuniones. ¿Cuáles son? Primera, Rosh Hodesh. Segunda, no, primera Rosh Hodesh no. Primera, Gran Shabbat, Shabbatón, un Shabbat. ¿Qué tenemos inmediatamente? Rosh Hodesh. ¿Qué tenemos siguiente? Yom Teruah. ¿Y qué tenemos siguiente? Rosh Hashanah. Las voy a repetir. En el mismo día tenemos 4 celebraciones: Shabbat, Rosh Hodesh, Yom Teruah y Rosh Hashanah. La Biblia lo dice. Pero entonces nosotros, en el contexto de Torah, entramos en un clinch. Que ¿por qué celebramos Rosh Hashanah? Porque la Biblia dice que en el mes séptimo será el comienzo de un nuevo año. ¿Dónde lo dice? La hermana Cristal puso una tarea, ya la contestaron ahí en el chat. Entonces no estamos haciendo nada que no sea bíblico. Ahora, el tema radica en que cuando nosotros venimos a Torah, por favor ténganlo presente, este es el parashá de oro. Cuando nosotros venimos a Torah, nosotros no vinimos al pensamiento judío. Nosotros venimos al pensamiento toraico, la Torah viviente. Yeshua HaMashiach es la Torah viviente.
En Él, por Él y con Él. Colosenses. Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Apartados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Qué dice la palabra? Estamos cumpliendo con la ordenanza. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cerremos aquí. Los hermanos de Judá celebran Shabbat, celebran Rosh Hodesh y celebran Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen el Yom Teruah como el día de la trompeta, como el día del clamor, como el día de Yeshua. Porque no reconocen a Yeshua. ¿Perdón? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Todos sabemos que los hermanos amados de Judá anhelan con sus corazones la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué ocurre? Ellos no han podido abrir sus ojos ni su corazón a lo que la Torá enseña. Con todo y lo que estudian Torá, tienen 3.500 años estudiando Torá y no ven a Yeshua. Pero nosotros llevamos 20 años, 10, 15 estudiando la Biblia y no veíamos la Torá. Ahora Adonai abrió nuestros ojos, vemos la Torá y vemos a Yeshua. Es decir, que estamos encontrando ¿qué? Nuestra identidad como pueblo de Israel. No como colombiano, ni mexicano, ni costarricense, ni peruano, ni salvadoreño. Como nación santa. Cuando nosotros como nación santa encontramos nuestra identidad, entonces ahora podemos decir que Asinú, el cántico de Moshe, lo podemos cantar nosotros con absoluta certeza y claridad, porque este no será un cántico para impíos, paganos, mundanos o como lo quiera llamar, homeless dijo por allí, sino que será el cántico para aquellos que reconocemos la Torá de oro, porque en el cántico de Moshe, está escrito el punto final de la Torá. ¿Cómo ustedes pueden ser bendecidos? Ustedes estudiaron la parashá toda la semana, vieron cada uno de los versos, no los voy a estudiar ahora. Por lo tanto, allí Moshe establece a través de Adonai o Adonai a través de Moshe cuáles son las bendiciones para quienes encontramos nuestra identidad en Yeshua HaMashiach. Tenemos un pequeño contexto jurídico de vocablo hebreo, griego, español que tenemos que considerar. Pregunto, ¿qué es Aretz en hebreo? ¿Perdón? ¿Tierra? ¿Tierra? ¿Están seguros? Piensen para contestar. Eretz, bueno, no sé la pronunciación más exacta, pues si es Eretz o es Ares, ¿qué es? Pero el buen entendedor entiende. Tierra, tierra, muy bien, tierra. Entonces les pregunto, ¿qué es Adama? Tierrota, linda. ¿Me están captando? Eretz es considerado tierra, pero la palabra correcta en el hebreo es Adama, tomado de la Adama. ¿Adán de dónde sale? Adán fue tomado de la Adama, de la tierra, y por eso su nombre es Adán, tomado del polvo de la tierra. ¿Por qué es importante definir en el parashá de oro la diferencia entre Eretz Israel y Adama? Porque de tal manera amó Adonai al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, no te pido que los quites de la Adama, sino que los guardes en el hueco de tu mano. Entonces la pequeña diferencia entre estas dos palabras marca un parashá Asinú de oro. La palabra textual de Haaretz es una raíz de la palabra Eretz, que significa específicamente la tierra de Israel. Eres Israel, la tierra de Israel. Por lo tanto, debemos, como lo dice Shema, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mientras que la palabra Adama es la palabra general para toda la tierra.
Entonces, este parashá dice, presento como testigos a los Shamaín y al Adama, ¿verdad? A los cielos y a la tierra los presento como testigos. ¿Qué representa la palabra cielos? Representa el poder de la palabra creadora, el poder de Adonai. ¿Y qué representa tierra? La voluntad del hombre en el mundo. Vosotros os perdéis. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Entonces, para cerrar en esta historia, vamos a mirar un momentico, rápido, el capítulo 32 de su Biblia, con el parashá de hoy, y solo vamos a leer 2 versos más o menos para terminar. ¿Vamos bien? Gracias por los minutos que me dieron. Espero que haya podido ser express. No creo que haya sido tan súper express, pero un poquito express. Deuteronomio capítulo 32. Presta oídos, Ashinú. Oh cielo, déjame hablar. Que la tierra oiga. Oh cielo, déjame hablar. Que la tierra oiga las palabras que declaro. Que descienda mi discurso como la lluvia, que destile mi habla como el rocío, como aguaceros sobre renuevos, como gotitas de la hierba. ¿Saben? Nosotros empezamos a recibir gotitas de Torah, gotitas de Torah. ¿Ustedes se acuerdan cuando por primera vez desde aquí les decía, vamos a estudiar parashá? Eso fue una gotica de agua que cayó. Y empezamos a entender que era un parashá. Y luego empezamos a escuchar Aleph, B, Gmail, Dale, Hey, Bat, Sayin, Het. ¿Recuerdan? Y empezamos a escuchar algunas palabras, unas letras en hebreo. Esas goticas son las lluvias que están cayendo, goticas de agua que vienen sobre nosotros hasta que se forman y nos inunda la palabra. Las rocas, sus obras son perfectas. Si todos sus caminos son justos, un Elohim fiel, nunca falso, verdadero y recto es Él. Entonces la fidelidad de Adonai, como enseñaba la pastora esta mañana o esta tarde, la fidelidad de Adonai es grande y es para siempre. Es eterna. Usted ya escuchó el cántico todo, ya lo escuchó completo. No lo voy a leer todo, cada uno de los 52 versos que tengo allí, pero vamos a diferenciar un punto pequeño. Hay 10 canciones en la Biblia. Hay 10 cánticos. El primero empieza con Adán, cuando recita una primera canción, Shirah, en el Edén. La segunda, cuando el pueblo de Israel está en las orillas del mar de juncos, Moshe y el pueblo de Israel cantan una canción por la liberación frente al ejército de Faraón. La tercera, el pueblo de Israel cantó una canción de alabanza a Adonai en el manantal por Miriam, ¿recuerdan? Moshe enseñó al pueblo una canción de Hasinú en el día de su muerte. Cuando Yeshua peleó con los emoritas en Gibón y el sol se detuvo su curso milagrosamente por el bien del ejército del conquistador judío del pueblo de Israel, que es Yehoshua, cantó una canción. Débora y Barak compusieron una canción. Cantó Hana y dio a luz, o Ana, y dio a luz a Samuel. El rey David al final de sus días compuso una canción, una shirá de agradecimiento. El rey Salomón, Sholomo, escribió una canción, Sheir Hashirim, que la hemos cantado. Y la 10ª canción, la más importante, la canción de oro de estas canciones, será cantada por el pueblo cuando Dios nos redima, ahorita en el día de Yom Kippur, para todo el pueblo de la casa de Israel. Ahora, hay algo interesante que mencionar aquí. Y es que la canción, en principio, las canciones en principio fueron canciones que se consideran femeninas o tienen una terminología en femenino, shirá. Pero la única canción que viene como un shir es la última, la que estamos cantando justamente ahora para el tiempo de Yom Kippur, en masculino. Y es interesante porque casi toda la Biblia cuando la leemos es masculina. Ustedes ven que no hay, por ejemplo, decimos los 4 evangelios. Recuerden que no hay 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? 1. ¿Qué tenemos? 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Un solo evangelio, que es toda la Biblia, es un solo evangelio, pero tenemos 4 evangelistas. Pero no nos dice que hay el evangelio de Mateo, el evangelio de Pili, el evangelio de Juana, el evangelio de Marta, no.
No aparecen los nombres femeninos, no hay nombres femeninos. Siempre normalmente un nombre masculino. Amados, por favor repitan conmigo. Abacadosh, gracias, porque desde el vientre de mi madre me diste una identidad y me has llamado a ser parte de la familia de la casa de Israel. Caminé por mucho tiempo en la oscuridad, en el pecado, en la inmundicia, pero un día abriste mis ojos y me trajiste a la luz. Tú eres, Yeshua HaMashiach, la luz admirable, el consejero. Gracias, eterno Padre, porque con mano extendida, con brazo fuerte me sacaste de mi condición de esclavitud y me permites ahora en estos días, mañana, presentarnos al tiempo glorioso de ayuno, de oración, de clamor y de arrepentimiento. Hemos hecho una campaña extraordinaria durante 40 días. Pero en estos 10 días, particularmente los días temibles, estos 3 días hemos profundizado acerca de la condición de pecado y el verdadero sentido del arrepentimiento, que significa retornar, volver a mi identidad como casa de Israel. Padre eterno, permíteme presentarme al día glorioso, maravilloso de Yom Kippur, sin nada de qué tener más que arrepentirme. Cambia, Señor, mis pensamientos, cambia mis emociones, cambia mis sentimientos, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de pensar y permíteme continuar con mi vida conforme a la mente de Yeshua, haciendo la voluntad del Padre, no esperando nada a cambio, sino únicamente en obediencia, en sujeción y en temor a tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.